Y ahora vamos a hablar de historia, si hablábamos de los 75 años de historia del colegio y hablábamos también de la historia de Almería en suelos, como hemos escuchado en el primer directo de Paloma, vamos a hablar ahora de historia y de un libro que tengo aquí en la mesa y que vosotros tenéis ya a vuestra disposición, que se llama Me verás cruzar el Ebro. Es obra del profesor, historiador, divulgador, investigador, no sé qué más adjetivos ponerle, pero sobre todo que es amigo de la casa. Fran Martín, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. A vosotros, es un placer. La verdad es que nos encanta que vengas porque siempre que vienes es para contarnos cosas muy interesantes. Hablamos de esas recreaciones históricas, de la guerra que llevas a cabo y de esos encuentros con personas que la han vivido en primera persona, con los chicos de tu instituto. Pero en esta ocasión vienes a hablarnos de esta obra tuya que surge ¿cómo? Bueno, pues en el 9º encuentro de testimonios, en plena pandemia, cuando estábamos adaptándonos a los nuevos tiempos, que recuerdas que entramos en directo desde Sí. Interalmería de forma online, uno de los 13 testimonios que se salvaron del olvido fue uno de los últimos supervivientes del Ebro, Nicolás López López, que era natural de Serón y que vivió hasta que el COVID se lo llevó, un 2 de abril de 2020. En aquel momento, este hombre centenario, que tenía 102 años y casi, 8 meses más, que iba a cumplir los 103 ya en el verano de 2020, no llegó a cumplirlo. Un mes y medio antes decidió ceder su historia, la que nunca quiso contar a nadie. Él residía en Barcelona, en una residencia, ni a los medios catalanes. Decidió legarla al encuentro de testimonios. Qué bueno. La muerte de Nicolás abrió en mí un choque de sensaciones y después de 2 años y medio hemos podido reconstruir toda su historia, que a su vez es la historia de muchos soldados más que no formaban parte de la historia hasta que ha llegado esta publicación. ¿Y cómo fue? ¿Os ponéis en contacto con él? ¿Sabéis de su existencia? ¿Cómo fue el de Yo no manera llegué telefónica? a conocerlo físicamente, a través de una amiga en común, a la cual siempre se lo agradeceré, Inma Martínez Lara, de Córdoba. Ella, ni corta ni perezosa, se cogió el AVE, fue a la residencia, conoció a Nicolás, lo videoentrevistó, 1 hora de entrevista. Yo hice los fragmentos para el documental educativo, pero quedó en mí uno de los grandes testimonios de los que hemos podido salvar y rescatar a lo largo de estos 10 años de proyecto, y vi la posibilidad de contar su historia, dejarla escrita. Qué bueno. Estamos viendo en fotografías a Nicolás, ¿no? Sí, está Nicolás en la posguerra, porque tuvo la suerte de sobrevivir a la guerra de España. Es un galán, ¿eh? Ahí esa es una fotografía de teatro aficionado. Sí, era muy guapo. Esta foto es de 1940, justo cuando termina ya su periodo de la represión franquista. Y esta es una fotografía de principios de la guerra, en el frente de Madrid, 1936. Hay que decir que el libro cuenta también con alrededor de una treintena de testimonios inéditos. Estos son los hermanos Munés, de Barcelona, que también combatieron en Teruel. Ajá. Nicolás estuvo en los principales escenarios de la guerra de España. Estuvo en Teruel, en el Alfambra, en Belchite, en la batalla de Lérida y también en la trinchera principal de la batalla del Ebro. Ese es el único documento gráfico que hay de la batalla de Lérida en marzo, principios de abril de 1938. Ahí estuvo Nicolás también. ¿Cómo llega un vecino de Serón a involucrarse en todo esto y al estar ahí en el frente, como tú bien decías, en primera línea? Fueron muchos los almerienses de Serón y de muchos sitios que emigraron a Barcelona en los años 20. Nicolás lo tuvo que hacer en el año 18 de la gripe española, cuando murió su padre, y junto a sus 5 hermanos y su madre emigraron a Barcelona. Cuando comienza la sublevación militar, Nicolás ya tiene 19 años y va a ser movilizado. Sus 3 hermanos, que eran mayores, son movilizados antes, están en los frentes. Él es el último que parte hacia el frente para servir al Ejército Popular de la República. Y bueno, el testimonio, el relato, que es el esqueleto vertebral que está en el libro de Nicolás, no va a dejar indiferente a nadie, porque traslada al lector a la intrahistoria, como yo le firmo a mis lectores, a las entrañas mismas de la Guerra de España, porque recordaba con pelos y señales hasta los nombres de los oficiales. Ahí hay una de detalles ahí, que yo no quiero hacer spoiler, pero la verdad que es una grandísima historia. ¿Cómo marcaron todos esos sucesos que
que él vivió en primera persona, cómo le marcaron para su vida después. Él sufrió muchísimo, sufrió muchísimo, pero tuvo la determinación de tomar las decisiones acertadas en todos los momentos y en todas las adversidades más duras habidas y por haber en todos los momentos. Esto ya es posguerra, cuando se casa su hija, Fina, la primogénita, y bueno, esto después del el trayecto de él en la guerra y en la represión, pues hemos añadido la posguerra de Nicolás, ¿no? ¿Cómo fue, no? Siempre me gusta en estas intrahistorias de la guerra que haya un antes, un durante y un después. Es verdad que la molla del libro está en el durante, ¿no? En la guerra, pero ¿de dónde parte? ¿Qué pasa? Y después hacia dónde va. Claro. Por eso te preguntaba de qué manera marcaron estos episodios la vida del protagonista. Él era un hombre de ideas, era un hombre socialista y lo fue hasta el final de sus días, incluso ya en tiempos de la República. Ahí está en los años 80, visitando el pueblo viejo del Belchite, donde él combatió también, en esa fotografía. Él fue un hombre de ideas, de convicciones, intentó siempre ayudar a todas las personas que le rodeaban, detestaba la violencia, él no estaba orgulloso de estar combatiendo en la guerra, incluso cuando veía lo que ocurría en la venta de camposines, con tanta cantidad de muertos, incluso del enemigo, no se sentía orgulloso de lo que veía, pero eran las condiciones que le había tocado vivir, y entonces él tuvo que adaptarse. Era el concepto que Paul Preston comunica como la lealtad geográfica. Si estabas en zona republicana y te movilizaban y no ibas, te fusilaban, y en la otra igual. Entonces, pues, él le tocó combatir en esa guerra, y gracias a esta longevidad que tuvo y sobre todo a su deferencia, que se lo agradeceré siempre, allá donde esté, hemos podido rescatar del olvido este testimonio, y ahora el objetivo que él quiso es que lo conozcan los jóvenes, que lo conozcan las nuevas generaciones, y este ha sido, digamos, la gran razón por la que hoy estamos aquí. Lo curioso es que con esa edad, ¿no? Con más de 100 años, sí, tuviera esa lucidez para recordar, para contar, para trasladarlo de esa manera que llegara a emocionarte a ti y que te calara tan hondo, ¿no? Totalmente lúcido. Yo tengo el vídeo que duraba 1 hora, que protagonizó ese documental, porque puse de forma íntegra 20 minutos finales de él como un resumen. Tenían que salir otros testimonios, pero la verdad que una joya, un hombre que estaba fuerte hasta el último momento de sus días, y llegó esta pandemia tan triste que se llevó tantas cosas y se llevó también a nuestro hombre. ¿Te emocionas todavía hablando de él? Claro que sí. Mucho. Porque queda su relato. Cuando has estado en el último verano, que no has descansado ni un día, nada más que contrastando su relato y sus palabras con los documentos hemerográficos de la prensa, con otros testimonios, con documentos de archivo, y ves que todo cuadra al milímetro, dices, madre mía, es tremendo, ¿no? Aquí hay una historia, esta historia se tiene que contar y se tiene que llevar a la sociedad. Y en ello estamos. Y de 1 hora de conversación, con una hora de recuerdos suyos, nace este libro. Ha salido un libro, sí. Porque no solamente es el libro de Nicolás, como yo digo, es el libro de también alrededor de otros 30 soldados de forma paralela que estaban en los mismos escenarios, espacio-tiempo que Nicolás. Hay que decir, yo no me gusta decirlo, a través de las redes me contacta gente de toda España, incluso del otro lado de los Pirineos, para que les ayude buscándole documentación de sus familiares, que estuvieron también en la guerra de España. Hay veces que tengo la suerte de encontrar documentos y otras veces no. Bueno, pues en esa amistad que tenemos entre esa familia y yo, pues hablando, hoy pues estoy haciendo este libro, y bueno, pues yo le ofrecía la posibilidad a algunos, otros era al revés, me lo planteaban a mí, de que se relatase o se añadiesen esas pequeñas historias o pequeñas reseñas para que engrandeciesen, pues, los puntos de vista de soldados que son testimonios primarios, fuentes de información primaria, y que no estaban en la historia, y que este libro también lo rescata. Y esa necesidad de la familia y de los allegados de que su recuerdo permanezca de alguna manera, ¿no? Claro, y algunos fueron desaparecidos, como por ejemplo Pedro Romero Rivas, que era de Padules, y su familia pues está muy agradecida, incluso han donado una fotografía inédita que está ahí, porque pues, el sufrimiento de esa madre, que no pudo nunca llevarle un ramo de flores a su hijo, pues por lo menos que quede para los que vienen posteriormente en su familia, que Pedro existió, que Pedro entregó su vida en las aguas del río Ebro, y que su dolor y su esfuerzo pues que quede en el recuerdo, que forme parte de la historia, porque también lo merecía. No solo a él, todos los que, como te digo, aparecen en el libro. He mencionado uno, pero podía mencionar muchos más.
ahora que está muy sobre la mesa el tema de la memoria democrática, ¿no? Que algunos lo utilizan y se tiran los tiestos unos a otros, ¿no? Hay gente que no entienda que una familia como la de Romero necesiten tener de alguna manera ese reconocimiento para su familiar. Este libro, ¿qué aporta? Es que claro, esas personas dicen, no hay que remover el pasado. Como decía Julián Casanova, podemos hablar de la prehistoria, que es pasado y no es remover, pero de la guerra civil no podemos. Pues aporta historias cotidianas de vida, historias reales, historias de los sin historia, historias de las personas cotidianas, no grandes generales ni oficiales. Personas que sin comérselo ni bebérselo se vieron abocados a una guerra y eso fue una lotería, una criba. Algunos volvieron, otros no volvieron, ocurrieron muchas tragedias, muchos dramas, y las muertes de la Guerra de España supusieron también los dramas del dolor de las madres de la Guerra de España, que quedaron penando por el resto de sus días. Este libro también puede ser un homenaje para ellas, ¿no? Claro que sí. Es como un pequeño granito de arena, de aportar más a tantos, creo que pasan los 100.000 que están todavía desaparecidos en fosas comunes, en cunetas, y que no volvieron nunca de aquella guerra. Aquí tenemos el testimonio de alrededor de unos 30 soldados que van enlazados al relato de Nicolás, que es, como digo, el esqueleto de este libro, y que pretende pues presentar de una forma amena la Guerra Civil Española. No es una novela, es un ensayo histórico de investigación, todo lo que está ahí escrito es real, pero se pretende introducir a los jóvenes en la guerra de una forma digamos, atractiva, que no sea un libro farragoso, sino que sea, pues que vea una persona, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con esa persona y que quiera saber más? Y en ello estamos. El libro salió el día 31 de octubre, hoy es 25, ¿verdad? Sí. Pues es una vorágine la de peticiones de libros que están saliendo para toda la geografía española, incluso para Francia. Estoy desbordado y no hemos presentado el libro todavía, que va a ser en diciembre en Serón, en el Serón de Nicolás. Qué bonito homenaje hacerlo allí. Oye, de las palabras de aquella conversación que mantuvo con esta chica, Nicolás, ¿se desprendían en algún momento palabras de rencor, sentimiento de rencor hacia el otro bando? No, en ningún momento. En ningún momento se desprendían ese tipo de sensaciones. Más bien que los jóvenes se formasen, que estuviesen preparados y que valorasen lo que hoy tienen, porque hubo un momento en el que no lo tuvieron, los anteriores, ¿no? Durante la dictadura, y que luchasen por eso, porque los valores democráticos siempre siguiesen, digamos, gobernando las sociedades. Editado por Círculo Rojo. Sí, no, siempre. Este libro. Yo con Alberto Cerezuela pues tengo un pacto como con el diablo, ¿no? La verdad que cuando las cosas van bien, pues yo no tengo ninguna queja y siempre será así, hasta ahora. Y si publico más obras, que seguro que habrá alguna más, pues será siempre con el bueno de Alberto Cerezuela. ¿Y ya está disponible en las librerías? Claro, ya está disponible desde hace unas 3 semanas o así. Bueno, pues se puede convertir, ¿por qué no?, en un regalo para estas Navidades, una buena lectura, pero sobre todo ahondar en la figura de un hombre almeriense, de Serón, que bien podría ser pues otro chico de otro municipio, porque evidentemente las historias en aquella época pues eran comunes, ¿no? Claro. Y quizás ahí también está la virtud de este libro. Exacto, el soldado centenario de Serón, el último soldado de Serón. No he podido titularle el último soldado del Ebro porque todavía quedan algunos supervivientes, menos de 10, Alfredo, quedan muy pocos. Es uno de los últimos supervivientes de la batalla del Ebro, de la madre de todas las batallas, y nació en Almería. Pero sí es el último soldado de Serón, pero bien podía ser el abuelo o el bisabuelo de muchos de nosotros. Claro que sí. Pues importante esta lectura para nuestros jóvenes, para todos, ¿no? Para que comprendan el pasado, lo entiendan y sobre todo que intentemos no volver a repetir aquellas escenas que vivió Nicolás y que lo hicieron protagonista de esta historia. Fran, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. El placer es mío. Volveremos dentro de un tiempo con el 11 encuentros de testimonios, la desbandada de 1937. Ya estáis liados con el tema. Para febrero de 2023. ¡Wow! Ya estamos trabajando en ello.
¿De dónde sacas el tiempo, Fran? Pues yo no lo sé. Eso me dice la gente, yo no lo sé, no lo sé. Será la ilusión, será la pasión. Ni yo mismo sé de dónde lo saco, la verdad. Pues yo te agradezco que saques tiempo también para venir a la tele a contarnos estas cosas. Fran, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.